Bueno, la vez pasada estuvimos hablando de vacunos, miren cómo voy aprendiendo la terminología, ya no digo vaquitas, por ejemplo. Y hoy vamos a hablar de cerdos y aves y arrancamos con medio chanchito acá colgando, y yo solo cuando veo la pata te digo, qué pedazo de jamón, pero enseñame un poquito más. Exacto, Álvaro. Mirá, yo lo que te propongo es un poco ver las características anatómicas de esta media res de cerdo. Ustedes saben que el carnicero puede comprar la media res de cerdo o puede comprar los cortes anatómicos, cortes primarios y secundarios. Claro, o lo trabaja él o lo compra ya trabajado. En primer lugar, acá estamos viendo una variante de una media res de cerdo. ¿Por qué variante? Claro, porque tú lo estás viendo sin cuero y sin grasa. Bien. Entonces, el cerdo tiene la característica que el 70% de su grasa es subcutánea. Nosotros hoy no la estamos viendo, lógicamente, ¿no? Vos decís entonces, yo puedo acá ver si queda un pedacito de cuero. Exactamente, esto es una variante. Tú tenés acá la media res, como yo te decía, sin cuero y sin grasa. Este es el cuero, que permanece en la pata y permanece en la mano. Claro. En este caso, esta carnicería lo adquirió sin cuero y sin grasa. Pero lo puedes comprar con cuero y con grasa y tener otros destinos, ¿no? Claro, lo que pasa es que de repente tiene menos salida comercial. Si tuviéramos que describir los distintos cortes de la media res, y haciendo un poco analogía con lo que habíamos visto con el vacuno, Sí. en esta zona cervical es donde vamos a encontrar el famoso corte de la bondiola. Capaz Bien. que lo podemos percibir del otro lado, es más característico y son las vértebras cervicales que corresponden al corte de la bondiola. Muy bien. En la zona dorsolumbar, que es correspondiente al espinazo del cerdo, Ahí encontraríamos las costillitas. exactamente, las costillitas de cerdo, que si nosotros retiramos el hueso, constituimos el carré de cerdo. Exacto. Después tenemos, continuando hacia Perdón, y atrás... según cómo lo cortemos es el asado también. Exactamente, si lo cortamos transversalmente podemos tener el asado, corte inglés a similitud del vacuno. Bien. Continuando para atrás tenés todo lo que es el pernil o la pierna o el jamón, como quieran denominarle, del cerdo, con los cortes, las pulpas, a similitud también del vacuno, ¿no? Lo que es el cuadril, la colita de cuadril, la nalga, el peseto, la bola de lomo, en fin, que después los vamos a despostar cuando bajemos todo el pernil. Bien. Y yo hacia abajo te diría, por ejemplo, que me parece que esto que gira hasta acá tiene una pinta de matambrito bárbaro. Exactamente, este corte típico y tan deseado por todos los consumidores uruguayos, que es el matambrito de cerdo. Que claro, lógicamente es un corte que es oneroso porque de cada media res extraemos uno, es poca cantidad, no es de fácil acceso, entonces siempre es muy demandado este tipo de corte. Pero todos los cortes del cerdo de por sí, por la edad de faena del animal, son tiernos. Pero el matambrito es característico de las parrillas uruguayas. Ha habido un aumento, ¿no?, en el consumo de cerdo además en los últimos Exactamente, años, ¿no? sí, hay un aumento sostenido en los últimos 10 años del consumo de cerdo. Hoy estamos por encima de los 18 kilos per cápita en nuestro país del consumo de este tipo de carnes. Te decía, continuando con otros cortes, lo que es el miembro anterior del animal, lo que es la paleta, la zona del brazo, antebrazo y la mano. Después todo lo que es la parrilla costal, correspondiente por debajo del matambre, correspondiente al asado de cerdo, que lo podemos ver más característico de este lado interno, que se comercializa conjuntamente con el vacío, todo lo que es asado y vacío. Esta porción de acá, correspondiente al esternón del animal, viene a ser el pechito de cerdo, que también es característico, se puede ver en las carnicerías. Y que uno disfruta después chupeteando los huesos. Exactamente, muy rico. Totalmente. Quiero mencionarte también este corte que lo podemos comprar de forma individual, que es el lomo del cerdo o el solomillo, como lo quieran denominar, que también guarda las mismas características que habíamos visto en la otra vez con el vacuno. Es decir, ternura, terneza y magro. Exacto. Sí, porque lo que yo te decía de que tenés la posibilidad de retirar la grasa subcutánea en esta especie animal. Entonces, Álvaro, si te parece, vimos una descripción anatómica con la ubicación de cada uno de los cortes. Te propongo ahora despostarlo, bajarlo y ver cada uno en particular, los cortes primarios individuales. Me parece perfecto. Dejemos trabajar al cirujano. A Darío.
tenemos acá todo presentado, ya trozado, digamos, presentado por cortes. ¿Por cuál querés empezar a hablar? Porque yo veo todo manjares. Bueno, Álvaro, comencemos quizá por uno de los cortes más tradicionales que podemos ver en las vitrinas de las carnicerías de nuestro país, que es este corte que está acá, que lo habíamos visto en la parte cervical del animal. La bondiola. La bondiola de cerdo. Un corte muy versátil que puede ser usado perfectamente cortado en postas, puede usarse a la plancha, puede hacerse a la cacerola, puede hacerse a la parrilla incluso. Es un corte en sí muy voluminoso, por lo cual a la parrilla yo recomiendo que se fraccione, porque si no es de cocción. Si no, el centro suele quedar medio... Exacto, queda crudo. Cuesta que quede crudo. Y el cerdo es una de las carnes que, eso a gusto personal, lógicamente, ¿no? Pero hay que lograr una buena cocción en el cerdo para que quede ideal. Está bueno para la parrilla, por ejemplo, pintarlo con mostaza y miel. Exactamente. Le va mucho el agridulce al cerdo, ¿no? Muy buena sugerencia. Después, continuando hacia atrás del animal, habíamos visto lo que se llama el espinazo de cerdo, que nosotros podemos seccionar de forma transversal las costillitas del cerdo. La popular costillita, con puré de manzana al costado. Exquisitas, plato típico también de nuestros restaurantes y de nuestra cocina uruguaya. Pero quería hacerte mención que si nosotros a este espinazo de cerdo le retiramos todo lo que es la estructura ósea de las vértebras dorsales o torácicas, nos queda toda la masa muscular que comúnmente se conoce como carré de cerdo. Bien, que también lo pueden conseguir como tal, ¿no? Que también se puede conseguir como tal y que ahí pasamos ya a un corte que es más seco para la cocción, es mejor una cocción húmeda. Exactamente, sí. Vos fijate que, a ver si la cámara lo logra tomar, internamente la grasa intramuscular prácticamente es casi inexistente. Es lo que habíamos hablado de solo la grasa de cobertura. Bien. También, por supuesto que estas costillitas a la plancha. En costillitas sí, claro, un golpe fuerte de calor de cada lado y un poquito de pimienta. Tiro. Otro corte muy bueno, muy exquisito, sobre todo lo que es a la parrilla, es el asado de cerdo, ¿no? El asado de cerdo que nosotros acá lo estamos presentando también con una porción de vacío y que lo podemos directamente tirar a la parrilla así como está, ¿no? Con el hueso hacia abajo. La mantita entera. La mantita entera. El carnicero, lógicamente, si nosotros si lo vamos a tirar la mantita entera, siempre se recomienda que el carnicero por lo menos nos marque los huesos, porque si no después a la hora de comerlo es más complejo. O si no, directamente las tiritas, que nosotros no lo hemos presentado aquí, pero si lo cortamos en tiritas queda el asado, asado tradicional de cerdo. Un corte muy bueno. En la parte ventral del asado habíamos descrito este corte que es el pechito de cerdo, que corresponde a los cartílagos de prolongación de las costillas que se unen con el esternón, que también tiene una buena cantidad de carne y que perfectamente puede ser un pechito parrillero o puede ser un pechito al horno. Muy buena presentación también. Y si uno lo pinta con un lindo adobito, por ejemplo, después esos cartílagos son un manjar de chupetear. Continuando con la parte del tren delantero del animal, nos había quedado este otro corte, que es la paleta de cerdo. Nosotros lo seccionamos para que ustedes pudieran ver en el centro la estructura ósea, que es el húmero, y ustedes pueden, esto lo podemos hacer a la cacerola, lógicamente, también podemos hacer chuletas o churrasquitos seccionados de forma transversal y hacerlo a la plancha. Pero capaz que con este tipo de músculo podemos hacer más una comida de cacerola, de cocción húmeda y lenta. Habíamos visto lo que era en la parte de atrás del animal, lo que era el pernil o la pierna o el jamón del animal. Nosotros, de la que sale todo esto. Exactamente. Paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. A diferencia del vacuno, en el cerdo no podemos lograr masas musculares grandes, ¿no? Entonces tenemos que, en algunos casos, presentar 2 o 3 músculos juntos. Acá tenemos uno solo que es la bola de lomo, ¿no? La bola de lomo que a ojo es muy similar a la del bovino, digamos. Es muy similar, lo único que es más pequeña y que también es bárbara para hacer milanesas o hacer comida también de cacerola o cortar churrascos. También. Recuerden que por la edad del animal de la faena siempre vamos a tener cortes tiernos en la especie porcina. Vos cortás churrascos y puedes también hacer unos churrasquitos a la plancha o bien perfectamente unas milanesas de Perfecto, cerdo. acá tenemos además una carne que es tierna y es magra. Exacto, bola de lomo.
Acá tenemos dos músculos que tienen la misma denominación que habíamos visto para el vacuno. Este que está aquí, que es la cadera o cuadrada del animal, y el que está pegadito, que ustedes lo pueden identificar. Peseto. Correctamente. Aprendiste, Álvaro. ¿Aprendí algo? No. Uno estudia un poco. Si no, un papelón. El peseto. Entonces, los dos en conjunto constituyen lo que se llama la nalga de afuera, pero en la jerga se conoce más como peseto y cadera o cuadrada. También ideal para hacer churrasquitos, para hacer milanesa, para hacer comida de olla, en fin. Claro, porque uno puede llevar, por ejemplo, el peseto por separado y ahí sí queda muy magro y la olla le hace mucho mejor, ¿no? Claro. La humedad, como hablamos. ¿Te acuerdas cuando hablamos del vacuno también? El peseto lo podíamos hacer al horno y después cortar como fiambre de forma fresca. Fíjense este tamaño de este peseto, ¿no? Claro, es pequeño, más pequeño. Mucho más pequeño que Mucho más vacuno. pequeño. Este otro corte que estamos viendo aquí corresponde al cuadril con la colita de cuadril. Exactamente. Cuadril con su correspondiente tapa de cuadril y la prolongación que es la colita de cuadril. También se puede hacer churrasco, se puede hacer a la parrilla. Hay un buen paralelo, en definitiva. Al ser el mismo nombre, casi que aplica las mismas formas, los mismos métodos de cocción que para el bovino. Exactamente, es así como tú decís. Y finalmente nos queda la nalga propiamente dicha, nalga de adentro, que esta sí es una pulpa muy tierna, ideal para hacer milanesas de cerdo, sin lugar a dudas, y también churrasquitos de cerdo, ¿no? ¿Cortada así, digamos, o cortada en... Sí, no, cortada transversalmente en sentido contrario a las fibras musculares. Perfecto. ¿Y eso qué aporta? El corte así, ¿le da más terneza? Le da más terneza, sí, y mantiene más lo que es la jugosidad del corte. Bien. Finalmente nos va quedando por aquí, lo que es la manito y la mano o la pata de cerdo. Normalmente se presenta seccionada en forma sagital, para que ustedes... y esto es una comida... Cortado al medio, diría uno. Sí, cortado al medio. Una comida de caldo, más que nada, de olla. Pero, para saborizar y después tener un caldito pronto para cuando uno quiera hacer. Típica para los meses fríos. Y zafar de los de cubitos que no son muy buenos. Finalmente, tenemos dos cortes muy buenos que se comercializan en gran cantidad en nuestro país. Uno es el lomo de cerdo, con una terneza espectacular. Una belleza. Ideal para hacer chivitos, ideal para hacer estrogonoff, también churrasquitos. Vale, eso vale la olla, vale la plancha. Sí, ni que hablar, ni que hablar. Lo que pasa es que, claro, la cantidad de lomito o solomillo, como lo quiera llamar, de cerdo que nosotros obtenemos son dos de este tipo, ¿no? Claro, de cada, que no redondeamos, capaz que entre los dos estamos en 1 kilo. Y prácticamente, sí, Si exactamente. usted lo viera como yo Y finalmente lo vi, tenemos Mi amigo la comprendería estrella, el ojo digamos. de entrada. El matambrito de cerdo, muy codiciado también, exquisito por su sabor, por la terneza, ideal también para hacer a la parrilla. ¿Quién no ha probado un matambrito de cerdo y quién no lo ha hecho, por favor, bien que salga regadito con corriendo, limón. sí, que salga corriendo a comprarlo, Álvaro, porque Y le va a gustar. le va a gustar. Damos fe. Gracias por desasnarme de todo esto. Pasaremos al mundo de las aves. Adelante. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo